Bueno, y a partir de este tema vamos a ver qué otras posibilidades de apertura, de prisiones, cárceles tenemos en el Perú. Hemos invitado esta mañana precisamente a la congresista María Teresa Cabrera, tercera vicepresidenta del Congreso, para explorar este tema. Muy buenos días, congresista. Y bueno, la vimos ayer visitar el penal con el congresista Urresti. ¿Y qué posibilidades hay? ¿Qué es lo que se está planteando? Todos coincidimos en que hay necesidad de más penales. Buenos días, María Teresa. Buenos días, Pedro. Buenos días. Efectivamente, con el congresista Urresti, quien es el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, decidimos ir al frontón. ¿Para qué? Para ver la viabilidad y, si es posible, lo que señala un informe de la Comandancia General de la Policía, en que este podría ser reaperturado. ¿Por qué? Porque las cosas hay que verlas in situ. Y al haber realizado dicha diligencia, gracias al apoyo de la Marina de Guerra del Perú, hemos podido comprobar que hay muchos espacios, muy pocos espacios planos donde se podría realizar la construcción. Y de ser así, albergaría a pocos internos, un aproximado de 500. Y en verdad sería bastante costoso, está bastante derruido. Entonces fuimos porque hay muchas voces que siempre piden esto, la reapertura del frontón. Entonces, qué mejor que ir y verificar. Así es. Y en verdad, después de haber visto, quisiera saber en qué se basa este informe de la policía para que dé una opinión favorable al respecto. Motivo por el cual estoy pidiendo una reunión con el ministro del Interior para ver y articular acciones en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados. La gente no solamente se está muriendo de COVID, de hambre, de falta de empleo, se están muriendo también víctimas de la inseguridad ciudadana. La solución para el delito debe ser integral e involucrar a las autoridades pertinentes. Existe lo que es la Fiscalía de Prevención del Delito. Entonces, esta fiscalía no puede accionar después que ya se cometió el delito. Tiene que salir conjuntamente con la policía. No es posible que se vea que la policía realiza un operativo, cae un delincuente y luego es flagrancia lo que amerita un proceso inmediato. Por ejemplo, un hombre que mató a su pareja, un feminicida, ¿no? Y después estamos viendo en las noticias que se le dio 9 meses de prisión preventiva. ¿Por qué? Si ya se le puede llevar a un proceso inmediato. Congresista. ¿Para qué estar elevando? Porque dentro del penal existe gente que está procesada y gente sentenciada. Congresista. Y evidentemente a quien está procesado le asiste el beneficio de la duda, y al que está pues sentenciado es una persona hallada culpable, ya es un prontuariado. Congresista Cabrera. Se le otorgó facultades al Ejecutivo para que legisle, porque le corresponde a ellos la política penitenciaria criminal del país, y han dado leyes, por ejemplo, en donde, de acuerdo a la figura de la revisión de la condicionalidad de la pena, que es liberar a sentenciados bajo promesa de que no van a volver a delinquir. No, pues. ¿Cómo un juez puede garantizar que un sujeto o una persona que delinquió no va a volver a hacerlo? Congresista. Que se está liberando. Congresista, ¿qué tal? Se está liberando a gente por prisión preventiva, ¿no? Y eso sí es mucho más viable porque, como repito, les asiste la duda. Yo hice una sugerencia al anterior ministro de Justicia respecto a que hay personas que están recluidas por el delito de omisión de asistencia familiar, un promedio de 3.000 personas. En todo caso, se les debería dar facilidades para que puedan cumplir con los pagos de la pensión alimenticia y puedan egresar. Congresista Cabrera, si podemos hablar del tema de las prisiones, que es un muy buen tema que ustedes han puesto sobre la mesa. Nos parece muy bien que luego de la sugerencia del frontón hayan ido al lugar, hayan observado, prácticamente descartado ya la posibilidad que sea el frontón, pero que estén abiertos a sugerir, a plantear nuevas prisiones, que es lo que se necesita. Creo que es un trabajo muy interesante el que pueden hacer. Si se descarta el frontón, ¿qué otras opciones existen a mano? ¿Qué sería en el tiempo lo más rápido, con las garantías obviamente para los detenidos? Pero ¿qué podemos hacer? Son personas y hay que respetar los derechos humanos, eso es clarísimo. Y sí, en principio yo sugiero que se realice un censo poblacional, fue lo que le aconsejé al anterior ministro de Justicia, porque para que tú puedas solucionar un problema, en principio tienes que saber qué cantidad de presos hay y hacer una evaluación de los mismos para ver su grado de readaptación social
si se encuentran en mínima, mediana o alta peligrosidad, para que así sean reclasificados. Hay penales que están desbordados como Lurigancho, Castro, el penal de Mujeres Chorrillos, pero hay otros penales que no lo están. Está Chayapalca, está Yanamayo. Entonces, por eso yo solicito una evaluación y una reclasificación viendo la peligrosidad. Y también hay que hacer las cárceles productivas, porque los que están adentro, los sentenciados, tienen que tener la obligación de trabajar. Actualmente esa es una opción del interno y eso no es así, porque el que no trabaja, ¿qué puede estar haciendo desde adentro? Está maquinando para delinquir con sus secuaces afuera. Y entonces la autoridad tiene que evitar eso. El grupo Terna de la policía, que es un grupo especializado, también tiene que actuar en labor especializada para prevenir el delito en las zonas rojas donde ya se sabe, ¿no? ¿Para qué? Para captar infiltrantes. Congresista, sí, María. Efectivamente, esta propuesta no es que nos estamos inventando, la dijo el mismo ex ministro del Interior. Él se refirió concretamente a la posibilidad de que la Comandancia General de la Policía estaba pensando en la posibilidad de abrir efectivamente este penal que alguna vez fue alta seguridad de El Frontón, pero que, como usted bien señale, es una isla pequeña de 1 kilómetro cuadrado, es decir, llevar hasta allá materiales, construir, es un gasto y una logística de que de repente en este momento no sería importante de hacer. Hay otras prioridades. Pero también está el penal San Jorge, que es un terreno donde ya ha habido antes un penal y que no sabemos qué ha pasado, se dejó de lado, se dijo que se iba a empezar a construir. ¿Cómo va ese proyecto? Lo que pasa es que ese terreno de San Jorge se cedió para el Poder Judicial, pero en realidad el Poder Judicial, al no tener una autonomía económica, a pesar de ser un poder del Estado, no puede asumir los costos de dicha infraestructura, como sucede en otros países donde existen megacomplejos de justicia, donde el aparato judicial, la Fiscalía, el INPE, registro de condenas, RENIE, todo lo que tiene que haber para que se haga posible la justicia y esta sea oportuna, porque cuando es a larga data deja de serlo, no puede, porque precisamente por este tema, y ese es un tema que yo he estado priorizando y ya he obtenido un dictamen favorable en la Comisión de Constitución y Reglamento. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura del Estado, los 3 poderes se supone que son independientes autónomos. Sin embargo, el Poder Judicial no tiene ni siquiera una fotocopiadora propia. Y eso es lo que la gente ni siquiera sabe. ¿Por qué? Porque solamente se alquila. Y, por ejemplo, si yo, cuando era juez de paz letrado, disponía que sacaran copias de un expediente y por trabajar rápido hasta los sábados y domingos con mi personal se nos terminaba el contómetro, se nos paraba el día 18-20, teníamos que esperar hasta el fin de mes para que venga el administrador, llame al proveedor y eso no es posible, ¿no? La infraestructura inadecuada que tiene el poder Judicial hace posible también que esta carga se incremente cada vez más y ahora con esta pandemia son muchos los expedientes también y muchos casos de alimentos, muchos casos de familia y por eso que para que puedan viabilizarse las demás leyes relativas a la justicia es necesario que rumbo al bicentenario el país tenga un poder judicial autónomo e independiente como lo es los demás. Sin duda es un tema muy importante y le vamos a continuar dando seguimiento. Qué bueno es que estemos hablando ya, discutiendo de nuevas cárceles que se necesitan con los presupuestos y las consideraciones que usted ha mencionado y que otras personas seguramente podrán aportar al debate. Muchas gracias. Hay un tema, bueno, yo quería sugerir así humildemente, en el tema de violencia contra la mujer, que se hagan más refugios para que la policía pueda ingresar y la mujer pueda irse al refugio y ser socorrida con sus hijos. Pero después la policía vaya y saque al agresor de la casa, porque la mujer no puede tener miedo de estar en su propia casa. Muy bien. Que vaya la policía y lo saque. Muy válido. Gracias. Muy bueno. Es algo que hemos dicho desde acá también, lo de los refugios, así que coincidimos plenamente. Que lo hablamos el otro día con la ministra. Siempre lo decimos, una mujer no tiene alternativa, a veces en medio de la noche está siendo atacada y un refugio sería una buena solución. Muy bien. Muchas gracias. Ojalá, pues, Maritere, que haya más cárceles. Claro que se necesitan más cárceles. Sí, claro que sí. Pero vámonos ahora, estamos últimamente haciendo algunas recomendaciones.